aquí en el búnker hay alguien que te conoce y te aprecia muchísimo. Y cuando le pedí, le dije, bueno, a ver, tirame algún dato para que empieces a saber. Lo primero que dijo fue, y se está riendo en este momento porque se está acordando, le gusta el vino. Creo que fue lo primero que dijiste. No, pero lo no tiene primero audio. diga. No tiene audio No fue lo primero. Sí, Fue no tiene audio. lo tercero. Fue lo primero. Lo primero que No, sí. eso fue lo primero, Pero estaba acá mal. es importante decir que te gusta el vino. Acá a todos nos gusta el vino. Para que el canje en Alcurnia. El canje en Alcurnia es importantísimo. Mirá, ahí está el canje. Mirá, está el chivo de alcohol. y todo. El chivo de Alcurnia. Pero sí, acá a todos nos gusta el vino. Bueno, por lo menos eso, nada, pero a me esta parece mesa. importante. Es un buen dato. Es una buena carta de presentación. Sí, Bueno. excelente. Para mí, tinto. Sí. O sea, me gusta el En vino. preferencia. ¿Verdad? Me gusta el vino. El vino en general. Sí, el tinto en preferencia, pero me gusta el vino bastante, entonces como que... Hoy me andan a tomar vino. Sí, a mí Sí. también, boludo. ¿Cómo está para ir al Alcurnia después del programa? Es miércoles, chicos, así que... Hoy no podemos. ¿No hay Alcurnia? Sí, hay Alcurnia. Sí. Ok, bueno. Bueno, Toma un miércoles de vinito, Alcurnia. produciendo el El post-programa. post-programa, haciendo el after en vivo. ¿Mucho? A ver qué dice, mira, tenés mucha banca, quiero decirte, ¿no? Sí, mucha la gente del MP. Yo no quiero leer porque me voy a desconcentrar y estoy como un poco nerviosa. Bueno, yo quizás. te voy a decir, te aman, Paula Corazón, Susi Gomita, mirá que cómo no sé suben quién los es. números. ¿Quién es Susi Gomita? Yo quiero saber. Acá se No, ve no la sé quién es. Constitución. Está bien, igual banco que la gente esté ahí en Twitch, como... bueno, es una plataforma en la que tenemos que Sí. empezar a usar un poco más los militantes, creo. No, es que para mí es una de las plataformas. Sí. Por lo menos que generan. Capaz que. ¿Me das un mate después? Perdón. Pero Pino estás. Es que Era solo para la foto, digamos. Poné bunker puntos. Dice que es solo para el ruido de mate, el mate, ¿no? No, pero está bien el mate, tipo, Sí, está está bien el bien, agua y todo. está ok. funcionando. Yo, si querés, me lo da, yo lo sé vos, ustedes No, van a no, tomar. Sí, ¿o no? yo estoy, perdón. yo estoy contracturado. Yo me voy a encargar. Ah. Yo, No puedo mover esta parte de mi cuerpo. yo Estoy- me desligué del asunto, pero en realidad Pino está mal. Y yo tendría que Yo estar estoy mal, cebando, sí. pero él es el que ceba generalmente. Porque yo me cuelgo. Bueno, no, te iba a preguntar. Sí. Vos estabas hablando de Twitch, ¿qué onda? ¿Usás redes sociales así full o poca onda? Vos que decís, hay que empezar. Nosotros ya estamos acá hace rato. Claro, ustedes sí. No, lo sé. Pero Yo dije, después aclaré, dije los militantes, o sea, como que era en realidad un para la estaba gente que está bajándole ahí, línea claro. a esta gente que Sí, entraba. que acá antes estaba como, ¿qué? ¿Pero por dónde voy? ¿Por Twitch? ¿Por YouTube? O sea, como que la gente medio... Me parece como que le da paja, capaz, como decir, bueno, voy por Twitch. Pero lo decía porque hay un grupo de compañeros de San Luis, incluso, digamos, de otras provincias que están como haciendo esto también, como que después les paso, porque estaría bueno por ahí puedan hacer como algún enlace. remil. Sí, re. Tenemos una Re estamos para compañera eso. graduada del MP, digamos, un poco más grande y qué sé yo, Tira un que chivo, ya tiene amigo, un canal. Ay, pero es que yo no lo sé. O sea, estoy tirando algo sin A ver, saberlo. que Pero lo ya lo digan vamos a los buscar. bots. Sí, Que que lo la- digan ahí, o sea, lo saben. bots. Estoy hablando de Los la Pili. Powbots. Sí. Y justo estuvimos con ella el fin de semana porque estuvimos en un campamento del espacio donde yo milito, del MPE, un campamento que hacemos a nivel nacional, etcétera, etcétera. Y bueno, y hablamos un poco de eso, ¿no? Como esto, de disputar todos los espacios y bueno, cuáles son efectivamente hoy los espacios de disputa de repente y más hablando como ya de una cuestión generacional quizás. Entonces como que bueno, ahí estamos... Y O sea, justo vino esto como muy de casualidad, entonces está bueno que los compañeros y las compañeras que no conocían Twitch conozcan Twitch, que sigan al búnker, que ven. Igual como que hay compañeros y compañeras de mi organización que ya han pasado por acá. Acá ya parece una Acá ya sucursal. aparece una unidad Mira básica. vos, Es la sucursal del MP. Bueno, podemos... Pino, si está recibiendo el sobre, compartí, hermano. Yo no estoy viendo ningún No, sobre. en realidad capaz que al revés, porque nosotros no tenemos un mango. Nosotros estamos esperando el sobre, pero no aparecen. Qué va. Lo declaró ¿Cómo se- fuertísimo, ya parece una unidad básica, dijo. Bueno, no queríamos decirlo Pero- así, pero no lo diga tan ¿Por qué lo brusco. dice tan brusco? No lo diga tan brusco. Vos te haces cargo del mate Es que, sí, automáticamente. es que boludo, vos demoras un montón. Es como que te Bueno, sale así. Pero tranca, Rey. Bueno, Por disculpa. eso después te estresa y te duele el hombro. No, ese. Espera, se me ha ido la pregunta por esto. Por boludear. Por boludear. No, estábamos hablando de Twitch. De que iba pará, así. perdón, vos me preguntaste si yo como ¿Qué onda? como ¿Qué las estás- redes sociales, sí. ¿Cómo te manejas vos ahí? ¿Cómo me manejo con las redes sociales? No sé cómo me manejo, pero sí, consumo un montón. Consumo mucho TikTok.
hago un par de TikToks. Ajá. El Búnker le pone me gusta a mi TikTok, no sé quién es. El Agos. Bien, igual, amiga, gracias. Agos, no tenés que hacer eso. No, está bien. Ah, ¿no tenés que hacer eso? Milita. No, pero está bueno No, lo que está yo bien. subo, chicos, está bueno mi contenido. A ver, ¿podemos ver algo? Uf, ¿Podemos no. ver algo de Veamos. TikTok? Por favor. Es bueno donde te metiste. Si Es un buen te lugar. sentías expuesta, No, porque no me siento expuesta porque es algo como de una Que flashada que hago. Ya lo expuso. Y mucho Instagram y mucho Twitter y Twitch no tanto, pero sí un poco más como, no sé, Coscu, tipo, al principio en su momento, cosas así. Y bueno, por la Agos también y porque muchos compañeros y compañeras han pasado por acá, también como que sí, al Búnker lo he seguido lo que hacen y me parece que está muy ¿Qué onda interesante. tu... primero... Nico Vos me P. empezaste a es de- seguir en Instagram Sí. ayer y a mí yo estaba como nerviosa, se le decía a algunas personas, le dije hoy como, no, me empezó a seguir en Instagram, me está stalkeando, ¿qué me va a Y sí. preguntar? Y Decía sí, yo. estaba haciendo mi yo sé que tarea, vos sos- estaba haciendo mi estabas tarea. Yo venía como así, pensando en eso. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas de mi Para perfil mí, de Instagram? Me gusta el cambio de roles. Oh. Me gusta que de pronto No, sea una espera. entrevista a Mauro. No, de verdad, o sea, en serio sí me interesa, ¿no? No, espera, porque siento que me está quitando el foco. Ahí está el TikTok. Para A mí, ver. ¿cuál es tu opinión? Las fotos de Paulita. El último, capaz. Ese. A ver. verano que ha pasado ha sido de mucho movimiento. Bueno, más grande, please. De moverme de lugar en lugar. Estuve en el mar, estuve en la montaña, estuve mucho tiempo arriba de un colectivo. Es con la voz de TikTok. O sea, la voz de. No, es es mi su- voz. es la voz de ella. chicos, No, ya sé, pero el tono. Sí. La gente que hace este tipo de. Ahí tiene un nombre. Diario esta cosa. visual. Algo que Diario me visual. gustaba o algo que elegía, ni siquiera algo que se me daba. Pero es que también Bueno, me pueden seguir en TikTok para verlo bien el video. La foto de Paulita. Vos sos, bueno, capaz que es una redundancia, vos sos peronista. Yo soy peronista, así literalmente de la cuna hasta el cajón, así. Soy muy Bien. peronista, vengo de una familia peronista, estoy afiliada al Partido Peronista. ¿Qué onda? Soy crítica del peronismo. Claro, el peronismo. Me gusta el peronismo que y las le digan redes. el partido Que el peronismo y las redes. Eso es lo que yo iba antes de que evite que el foco venga hacia mí. ¿Qué onda el peronismo? No me contestaste igual, ¿eh? Lo anoto. Después. ¿Qué onda el peronismo y las redes? Porque yo noto que hay una cuestión en la derecha que tiene un manejo mucho más fácil de las redes y el peronismo no, por alguna razón. Vos que te definís como muy consumidora y muy peronista, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo primero creo que el peronismo es muy poco creativo para las redes. O sea, creo que suele ser, no sé, no, Te bueno, pero... ignoramos. Perdón, es que me acaba de hacer mate de Ah, vuelta. sí. ¿ves? pensé que me estabas diciendo como... No, o sea, perdón, dije perdón. como- No, lo vi a Pino O sea, sirviendo. salvo Pino, no, Lo vi a Pino sirviendo y yo, de no soy repente dije... yo no soy creativo, No, solo no. soy cara dura. Sí. que se Bueno, sepa. está bien, pero tipo ahí hay un vínculo en eso, me parece. No sé, creo que, o sea, no, si vos me decís como, bueno, ¿qué consumimos o como consumo algo vinculado a la política o al peronismo en las redes sociales? Y yo particularmente... No, digo, o sea, obvio, hay algunas como cuestiones más específicas, no sé, podemos hablar incluso como esto del búnker, etcétera, etcétera, pero me parece que además ahí hay una explicación con respecto a la derecha y al uso, digamos, de los medios, o sea, y al uso, y también, digo, ¿no? Como que quién tiene de repente la plata para poder invertir en eso, ¿no? Como quién tiene la posibilidad de tener, no sé, un espacio para poder tener un canal de Twitch y de YouTube o para poder invertir, digamos, en redes sociales y profesionalizar también en eso y entender qué está pasando con el mercado, o sea, o qué están consumiendo los jóvenes, digo, como quién accede a esas encuestas o a esa información sobre lo que los jóvenes quieren y cómo lo quieren consumir para poder generar discursos o para poder generar sentido en función de eso, ¿no? Me parece que ahí hay algo primero como a mirar en esto de, bueno, ¿por qué de repente, no sé, la reta en TikTok tiene 1 millón de visualizaciones y 1 millón de seguidores y Axel Kicillof no tiene tanto, ¿no? O sea... siendo claramente más fachero. siendo mucho más fachero, claro. Tremendamente exactamente. tiene pelo. Pero además lo de Tiene la pelo. reta De es como ahí hasta ya. incómodo, digamos. O sea, yo lo veo y me genera incomodidad, digamos. O sea, Axel, nada, ese video, ese TikTok del gato, tipo como tiene un gato hermoso y él es hermoso, o sea, tiene un montón de cosas para explotar en redes sociales Claro, y no las y explota. no- pero bueno, yo quiero creer porque está haciendo política, digamos. Para mí hay una... Es que ahí hay algo que me parece clave. También es hacer política. No, obvio, sí. Es Sí, que sí, sí. él está haciendo política y ahí creo que es donde nace el error nuestro. Y digo nuestro porque el peronismo es de todos,
y no le damos bola a esto, a ponerle pilas a esto. O no lo priorizás, capaz. Claro, entonces ya queda ahí en un segundo plano y vos decís, bueno, quedó. Y incluso cuando aparece alguno haciendo de los nuestros haciendo algo, y ya decís, este no está haciendo política, está boludeando en las redes. Bueno, para mí el peronismo en las Eso es redes... lo que diría mi papá. Para mí el peronismo... Eso diría tu papá. Claro, es que eso es, boludo. lo terminan corriendo por izquierda el peronismo cuando utiliza las redes, para mí. O sea, Pero como... para reivindicar el peronismo, ahora corren rumores de un futuro candidato. Mira, tenemos rumores fuertes de eso. Hay rumores fuertes de un cercano. De un cercano, un colega nuestro. Un colega candidato a jefe de gobierno de la jefe de provincia gobierno. de Buenos ¿Tenés el videito? ¿Qué, No. o sea, tipo, ¿qué ¿crees tan que real no? es el rumor? Bueno, los real. rumores no son Después, reales, los rumores son rumores. por fuera del aire hablamos Ok. del tema. Sí, por fuera del aire. Sí, porque hay mucha conexión. Volviendo, ya me perdí. Vos decís que sos de cura peronista. ¿Sos consciente, desde cuándo sos consciente de eso? Creo que inconscientemente soy peronista. O sea, creo que antecede a mi conciencia. ¿Desde cuándo soy consciente? Es que no puedo responderlo porque no hay un momento en el que yo dije como, soy peronista, porque literalmente me crié en un espacio. O sea, me parece que en realidad no es que solamente vengo de una casa peronista, sino que vengo de una familia dedicada y vinculada con la política, digamos. Y ahí por ahí el compañero Pino capaz que me entiende. Entonces me parece que hay algo también de la política primero, con lo que una se cría, o sea, que aparece siempre, que está ahí siempre, que es como más constitutivo de la identidad, ¿no? Y después aparece el peronismo. Yo capaz que no tengo como esa primera experiencia vinculada al peronismo como la tienen otros compañeros y compañeras, y bueno, con Néstor, con Cristina, cuando he votado. Digo, después hay como ya capaz que hay un momento en el que yo sí genero una conciencia con lo político. O sea, eso sí, tengo como mi primer recuerdo vinculado a cuando yo me considero una militante, y ahí está como muy atravesado por todo ese proceso de Néstor y Cristina, y por la primera organización donde yo me sumo a militar cuando tenía 14 años en el secundario. Pero ahora mi primer registro de cuando digo, yo soy peronista, creo que no existe como tal, porque seguramente era una niñita que cantaba la marcha. Y termina siendo y la secundaria como el principal, digamos, momento. Claro, donde vos activamente empezás a militar, sí, orgánicamente. ¿Y qué año te toca? Y yo tenía 14 años, o sea, ahora tengo 26. Uy, me estás pidiendo un montón. No, un montón. Chicos, Chao, Caro. hace 2000. 10 años. Hay un 12 montón. años. Esto es un Más montón. 12 años. 12 ¿Para años. qué año te egresado? En el 2013 me egresé. Entonces Mucho era antes. 2011. 2011. 2011. Sí. 2011. Bien. En el 2011 yo, o sea, en el Capaz que año, a 2010. principio del 2011. Principio del 2011, o sea, post muerte de Néstor, como... Claro. Claro, full Ahí te sumás, kirchnerismo, digamos. Ahí me sumo. Y Militabas en no sé si ya lo la conté. campo de la secundaria. No, militaba en el FEJUL, en el FEJUL. Frente de Estudiantes Secundarios Justicialista Libertario, la organización de base secundaria de la JJL, de la Juventud Justicialista Libertaria, organización provincial. Yo ya me perdí entre todo. Sí, no importa, Sí, no importa. Una organización... De bandera verde. Claro, Ah. exactamente, bandera verde, JJL, todavía quedan muchas pintadas por ahí. Ajá. Nada, yo militaba ahí me sumo en ese espacio. Y no sé si creo que ya lo conté la vez pasada en una entrevista que me hicieron, X. No me acuerdo si lo conté o no, pero si no lo cuento de nuevo porque es graciosa la anécdota. O sea, sí hay una anécdota ahí como como mi primer acercamiento a la militancia. ¿Vieron ese capítulo de Los Simpsons donde Homero como que lo lleva al dentista, creo, y les dice en realidad, o sea, les dice que está yendo a Disney y en realidad va al dentista? Sí. Bueno, mi papá me hizo exactamente eso. Era el Partido Justicialista, sí. No, y me estaba llevando al club Instituto donde había un cine debate post 24 de marzo que organizaban justamente los chicos que estaban militando en el secundario. El Robert Tagallira, el Mono, el Pingüino, tipo mucho chaboncito gimnasista ahí militando en esa organización, amigos que quiero mucho y les mando un abrazo muy grande. Pero bueno, nada, estábamos ahí. Entonces mi papá nos llevó a mí y a mi hermano. Mi hermano era mucho más chico que yo. Digo, por suerte mi hermano después siguió haciendo su vida común y corriente, porque mi hermano tenía, no sé, 11 años creo, capaz. Y nos llevó como diciendo, vamos, yo lo llevo a tal lugar. No entendíamos muy bien qué pasaba y fuimos a un cine debate. Y eso, fue un viaje de ida, porque después no pude volver. Esa fue mi primera actividad, o sea, mi primer acercamiento a la militancia. Como más propio quizás, ¿no? Porque como una historia muy atravesada por siempre la marcha del 24 de marzo, tipo como siempre acompañar a mi papá y a mi mamá
eso, no sé, en eventos vinculados a la política y cosas así. En la universidad también, o sea, mi mamá es de la universidad, viene de ese espacio, es docente en la universidad, entonces también como, yo me acuerdo, qué sé yo, en 2013 yo me estaba egresando y fue la toma en la Facultad de Filosofía y Letras, la toma previa, digamos, al surgimiento del espacio donde yo milito, y yo me acuerdo que fui con mi mamá y llevamos una caja con cosas para los chicos y las chicas que estaban durmiendo en la facultad, porque mi mamá era docente ahí, digamos. Claro. Entonces como eso, todo criada ahí. Panes rellenos. No, panes rellenos no, panes rellenos no, chori y coca, panes rellenos no. No, panes rellenos no. No, mi mamá estaba llevando comida, arroz, no sé qué sé yo, cosas para que los chicos coman porque dormían ahí, digamos. Sí, me acuerdo de la toma. Un colega mío estaba ahí muy involucrado. Esa, la toma del 2013. Esa. Entonces eso. Y bueno, y la primera vez que me sumé así fue en el 2014 y de ahí nunca más. O sea, no. Hice el cálculo hoy en 2 años. O sea, que dentro de 3 años van a ser más los años que estoy militando que no estoy militando en toda mi vida, digamos. Ah, qué duro. A mí me pasó cuando hice el cálculo de fumador. O ya soy exfumador. Ya tengo más años de fumador que de no fumador. Eso ha sido fuerte. Bueno, yo en 3 años voy a tener más años de militante que de no militante. Yeah. Orgánicamente hablando, ¿no? Y de ahí... de ahí seguiste en la universidad. Ahí ya con agrupaciones universitarias, el MP, que claro, es la organización en la que estás ahora. ¿Qué estás estudiando? ¿Seguís estudiando? Estudio historia. Sí, estudio el profesorado en historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Bien. Sigo estudiando. Intento estudiar en realidad. Claro, y de ahí en realidad mi experiencia militante fue el secundario, estuvo atravesada por eso. Ahí nos conocimos, ¿o no? ¿Sí? No, universidad creo yo. ¿Universidad, sí? No, pero yo creo que cuando nos conocimos yo todavía estaba vinculada como al espacio de secundario. Hace mucho. Debe haber sido mi primer año de la facultad. Y después, ahí ya en la universidad, sí me sumo a la Bolívar, que es mi espacio de base. O sea, yo milito en el MP, en realidad, que es el Movimiento de Participación Estudiantil, que es una organización estudiantil a nivel nacional, que está compuesta por un conjunto de organizaciones de base de distintas facultades, de distintas universidades, y cada organización de base de cada facultad, de cada universidad, tiene un nombre. Entonces, mi organización de base es la Bolívar, que es una organización que surge justamente ante una pregunta que tuvieron muchos estudiantes vinculados a la política y a la militancia post-toma, como decir, bueno, nos acaba de pasar esto y ahora qué hacemos, ¿no? Como, fue un proceso bastante complejo, o sea, yo no estaba en la facultad, pero lo hemos hablado un montón y lo hemos analizado también después, y al final terminó siendo hasta incluso un proceso que después tuvo como consecuencia la desmovilización en algún punto, ¿no? Como lo complicado que es de repente, ¿no? En una facultad poder sostener discursos vinculados a las tomas, a los paros, etcétera, etcétera. Y creo que fue como muy duro también ese proceso. Entonces, bueno, frente a eso y frente a no sentirnos contenidos, digamos, en ninguno de los espacios que existían, o sea, en la izquierda, en el peronismo como más vinculado a la JUP quizás, es que surge, digamos, la Bolívar, de un grupo de compañeros y compañeras que bueno, que entienden eso, ¿no? Que no hay un espacio donde se sientan contenido y contenida y que ante eso hay que organizarse, digamos. Y la respuesta fue esa, ¿no? La organización. Yo soy alguien que es poco institucionalizado y capaz que hasta demasiado crítico de la institucionalización de ciertas profesiones. Entonces, me cuesta pensar, y por eso te quiero preguntar, ¿cuáles son los problemas de base que tiene una universidad? O sea, donde la política, digamos, entra en juego. O sea, la política versus institución, porque hay ciertas cosas que supongo que tienen que ver con cosas no políticas y otras cosas que tienen que ver con cosas políticas. ¿Pero qué sería, por ejemplo? Porque las instituciones están atravesadas por la política. Bueno, eso, pero no necesariamente el 100%, digo, o sea, hay cosas que... O sea, vos capaz que te referís más como a lo partidario, quizás, o no, me imagino que, no sé, yo entro a una facultad y esto a ver... ¿Te ha pasado? No sé si me ha pasado porque tengo tengo muy poca universidad encima. Vos llegás y claramente hay cosas que te atraviesan. No anda esto, se organizan de manera distinta, no permiten ciertas cosas, no sé, como que hay cosas que funcionan mal, hay personas que no actúan bien, no sé, hay como determinados problemas. Uh-huh. Digamos, que hay cosas que para mí se resuelven de manera institucional, no sé, falta esto, pongo esto, y otras que se militan y se luchan, digamos, como la toma. Ok, sí. O sea, digo, de entrada, el derecho a la educación debería estar garantizado por la propia institución, que es la universidad, ¿verdad? Después, digo, me parece que ahí, no sé, me cuesta tu pregunta,
Porque no es una pregunta. Porque no es una pregunta. No, no es una pregunta. Yo la entiendo. ¿La puedo explicar? ¿Me dejan hablar? No, se entiende. Perdón. Yo entiendo lo que vos decís, pero porque me parece que tenés una idea, digamos, de esto, como que la universidad como un espacio como más vinculado a lo institucional y no a lo político, digo, cuando la universidad es 100% política. Y quizá en realidad lo que sucede es que históricamente el radicalismo y los espacios políticos que han conducido y que conducen la universidad quizá nos han hecho creer que lo que estaba sucediendo ahí y que la falta de respuesta o la respuesta ante algo no estaba vinculado tanto con la política, sino con la responsabilidad de la institución. Pero la responsabilidad de la institución, quieras o no quieras, está vinculado a la política, digo, o sea, la universidad está cogobernada, digamos, o sea, hay un proceso de elección, es 100% político. Es mucha política. Claro, porque entonces, yo mi vínculo con la facultad, a ver, yo sí, es que no estudié, no terminé nada, hice 4 años de ciencia económica, antes de hacer 2 de fotografía y después 2 de cine, bien. Y dejar todo, pero mi vínculo con la facultad era, en realidad, ciencia económica te preparas con profesores, va a R&D. Digamos, básicamente. Entonces no hay casi un vínculo de vivirle a la facultad, o por lo menos lo que me tocó a mí. Pero Foto hacía también algo muy pero parecido. Estás hablando ahí para mí de la militancia, o sea, como eso, o sea, como que no hay un vínculo, o sea, que vos vayas, te sentés en un aula y podás rendir un examen, o sea, que te puedas sentar en un banco y no en el piso, eso está vinculado a la política, digamos. O sea, quizás lo que para mí estoy intentando descifrar. Sí. Como, pero para mí no está relacionado a la política. Oye, capaz que se consiguen de manera política. Yo sé que, por ejemplo, ciencia económica en ese momento era una universidad que estaba completa. O sea, no iba a faltar un banco, digamos. No iba, o sea, como ya era la primera en tener aire acondicionado. Puedes decir que los contadores han dicho, acá hay 10 estudiantes, hay 10 bancos. Los contadores se la aprovecharon y han dicho, distribuyamos un poquito más para la facultad. Y la facultad funcionaba, o sea, no veía nada más que... Y no sé, porque quizá como lo que, o sea, en la construcción, digamos, de esto, volviendo un poco a la construcción del discurso y del sentido, quizás como en esa construcción más de lo simbólico, de cómo es la facultad de Ciencia Económica o cómo es la facultad de Filosofía y Letras, vos entendías que estaba todo resuelto, digamos. Pero bueno, yo te puedo preguntar también de repente cuáles son, no sé, los reglamentos de cursado que tiene la Facultad de Ciencias Exactas y si los estudiantes que trabajaban tenían derecho a elegir la propia comisión o no, o si de repente todos tenían derecho a la recuperación. O sea, me parece que hay algo ahí, o sea, por eso digo, yo sí entiendo lo que vos me estás preguntando, pero la pregunta creo que no es sino como vinculada a lo político, claro, sino que más bien para vos como todo es a político. Para vos, obvio. Por eso no entendés, para mí no no todo es político. Claro, no entendés mi pregunta, porque para mí no todo es político. Claro. Es más, vos me decís todo eso y la Facultad de Ciencia Económica lo tenía. Vos tenías como horarios como hasta la noche, desde la mañana hasta la noche. Tenías como... Bueno, la de cine pero igual. tenía un centro de estudiantes también. La de cine igual. Es que después ya la de cine ha sido como casi vivirla por otro lado, desde otro lado. Ha sido más el vínculo con los compañeros, digamos, que otra cosa. Pero, a ver... Claro, decir, como, ¿qué hacemos ahí? O sea, si estuviéramos organizados ahí, ¿qué hacemos? Digamos? Todo es político, está bien, sí. Pero desde la militancia, no lo sé. O sea, capaz que todo es un deber ser de la facultad, de deber garantizar ciertos derechos, cubrir ciertas necesidades de demanda, etc. Pero no creo que todo sea función de una militancia estudiantil. Digamos, mi pregunta es, ¿qué función tiene la militancia estudiantil dentro de la universidad? Bien, ahí está. Esa pregunta la entiendo y deberíamos haber empezado por ahí. No, yo he llegado a la conclusión. Si esa era la pregunta, si la sé. Yo he tenido que atravesar toda esta charla para poder llegar a esta charla. Perfecto, no, me parece perfecto. ¿Cómo era la pregunta? No, ya me olvidé, ya era. Vamos con el TEC. ¿Qué función tiene la militancia estudiantil dentro de una institución como la universidad? Sí. Perfecto. Para mí, la militancia estudiantil o la militancia, la organización estudiantil, en realidad, la organización estudiantil tiene el rol, en realidad, para mí, de garantizar derechos de su propio estamento y también, para mí, tiene un poco la responsabilidad y la tarea de pensar esa universidad, digamos. O sea, yo hablo de lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, o de lo que yo hago, o de por qué yo de repente me organizo, me involucro, milito, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que eso, o sea, además, digo, tiene un sentido, digamos, en el sistema de cogobierno, en cómo está organizada la universidad. Se supone que la universidad tiene espacio, o sea, es cogobernada,
por todos los estamentos que la componen, digamos, o sea, por los estudiantes, por los docentes, por los no docentes. Entonces, digo, por eso ahí me costaba la pregunta, porque institucionalmente, en la orgánica de la universidad, los estudiantes tienen una representación. Es o sea, política. yo soy exactamente eso, ahí voy. Yo soy consejera superior de la universidad, o sea, la universidad tiene su órgano máximo de cogobierno, que es el Consejo Superior, ¿verdad? Y ahí están representados todos los estamentos. Entonces yo ahí estoy sentada representando a mi estamento estudiantil porque me han elegido otros estudiantes u otros representantes estudiantiles del resto de la facultad, representando a todo el estamento estudiantil de toda la universidad. Entonces, digo, en la orgánica o en lo institucional de la universidad están representados los estudiantes, no con el centro de estudiantes, sino con los consejos directivos, digo, como con otra figura de representante estudiantil. Pero después aparece el centro de estudiantes también como, digo, no hay una facultad que no tenga centro de estudiantes, digamos. O sea, hay un derecho ahí también vinculado a la organización y al lugar del estudiante en la comunidad universitaria, porque, bueno, eso también en algún punto tiene que ver con la reforma universitaria, digo, no hay como con ese modelo de universidad cogobernada de todos los estamentos, donde efectivamente el estudiante cumple un rol central, porque es la columna vertebral de la universidad. Entonces, digo, por eso me parece que ahí surge lo político y el organizarse y el militar, ¿no? O sea... Me parece, pero justo estoy tratando de leer. Yo ahí sí quería decir una cosita. Sí, estaba tratando de leer antes que se borre, que dice que algunos transitan la universidad y otros la habitamos, sí, concuerdo, digamos, yo la remil transité solamente, no la habité en lo más mínimo. Y al final de los mejores cuadros políticos, al menos del peronismo, vienen en la militancia estudiantil. Claro, o sea, sí, son gente que se va formando desde esos espacios. Perdón, Martín. No, sí, yo lo que quería decir es que desde el mismo momento que uno toma conciencia que lo universitario es una ciudadanía, sí. O sea, vos sos ciudadano universitario y que tu libreta, que si bien hoy es virtual y capaz que no tiene el mismo peso que tenía, no sé, hace 30, 40 años. Yo tengo 3 libretas. Yo tengo una libreta. Esa libreta es un DNI, digamos, es una manera de marcar tu pertenencia ciudadana a la universidad. Desde el mismo momento en que la universidad es ciudadanía, está planteado como una organización política para mí. Mi siguiente pregunta también es... pero yo te quería agregarlo ahí. Me parece que lo fundamental, Mauro, es que lo penses como... una disputa también de poder, porque los estudiantes tienen poder de transformación directa a través de su representación dentro del consejo directivo. En teoría. En teoría, obvio, sí, en teoría, obvio. Pero ese es el rol. Es el rol de la... juegan también, empiezan a jugar escalonadamente. Sí. Claro, o sea, vos estás contemplado, o sea, digo, el estudiante, mediante sus representantes estudiantiles, está contemplado en lo institucional. Digo, si lo queremos como pensar. Mi otra pregunta es ¿por qué aparece la chicana de la fotocopiadora? Porque sería buenísimo poder como saberlo a ciencia cierta por qué aparece la chicana de la fotocopiadora. A ver, yo creo que hay algo ahí como vinculado a la idea, ¿no?, de la militancia estudiantil o de la militancia universitaria, que ha sido muy vapuleada, muy golpeada, digamos, por el arco político en general. O sea, para como mí que hay una disputa. Para mí ha sido muy bueno, una muy buena estrategia de los radicales dentro de la universidad para correrlos a todos para ahí. Claro, para que nadie claro, como que todo el mundo, o sea, como bajando el precio a la tarea de militancia. Exactamente, o sea, voy a hacer un paréntesis muy grande y voy a hablar de algo personal. Siempre termino hablando de mi papá y de mi mamá. Voy a hablar de mi papá, voy a hablar nuevamente de mi papá. Y voy a decir que, por ejemplo, mi papá era una persona que decía mucho, ya no lo dice claramente porque tiene 2 hijos que militan en la universidad, pero bueno, mi papá como que era de esos compañeros peronistas que de repente dicen que la militancia universitaria no sirve, o sea, como que ¿para qué militas en la universidad? O sea, eso. Y ahí está bien el chiste o la chicana, ¿no? Como, bueno, si yo digo yo milito en la universidad, ¿qué hace? Atender la fotocopiadora, porque hay facultades que en realidad también es muy porteño-céntrica, digamos, esa chicana, porque en la mayoría de las universidades del centro del país o de la UBA y bla, bla, los centros de estudiantes tienen el manejo de la fotocopiadora. O sea, en vez de que una persona tenga un montón de... Estaba por tirar un nombre, pero no voy a decir, no tengo que dar nombre. Me detuve ahí 2 segundos porque, chicos, después me van a correr de la facultad. Pero, tipo, para que Pino, o sea, en la Facultad de Filosofía y Letras, Pino es el dueño de la Facultad de Filosofía y Letras, de la fotocopiadora de Filosofía y Letras, ¿no?
Estaría bueno. Buenísimo. Estaría buenísimo. No te avisás ahí cuando armemos. Cuando liciten. Eso, en vez de que esté licitado por alguien, por un privado, lo manejan los estudiantes. O sea, está autogestionada. Entonces la chicana en realidad es más como para el trotskismo, de que lo único que hacen en la universidad o lo más revolucionario que hacen es atender una fotocopiadora. Que igual, digo, o sea, una chicana muy graciosa que yo también la he usado muchas veces, pero de repente está piola que los estudiantes, que el centro de estudiantes tenga el uso de la... No, y además tenga el uso de la fotocopiadora primero, pueda pensar el precio en función de la situación económica de los estudiantes, pueda darle laburo a estudiantes en la fotocopiadora. Digo, no sé, nosotros tenemos compañeros, compañeras del centro de estudiantes de la UNICEN, de Humanas, en Tandil, la organización se llama Víctor Jara, y ellos, por ejemplo, tienen la fotocopiadora autogestionada por el centro de estudiantes, y quienes laburan en la fotocopiadora son los compañeros y las compañeras de la facultad, los estudiantes, digamos, y ahí no tienen que estar negociando como tenemos que estar negociando nosotros cuando viene el concesionario de la fotocopiadora y nos aumenta el precio sin consultarle al centro de estudiantes. Claro. Porque además hay una cuestión que sucede ahí, que hay una resolución, que es la resolución Birla, que acá en nuestra universidad le da la potestad, digamos, de cobrar los alquileres tanto de kiosco como de fotocopiadora a los centros de estudiantes, digamos. Eso es una conquista, digamos, y algo que hay que defender también dentro de las facultades y de la universidad, porque hay algunos decanos o algunas decanas que se olvidan que eso existe. Pero necesito entender bien. Sí, el centro de estudiantes ¿cómo es? Está encargado de cobrar el alquiler. O sea, el alquiler de ¿Pero la cobrar plata, el alquiler es tenerlo o es cobrarlo solamente? No, cobrarlo y tenerla la plata es la plata del centro de estudiantes. Nosotros administramos exactamente eso. La Secretaría de Finanzas del centro de estudiantes es la que encarga de cobrar el alquiler de kiosco fotocopiadora, pero no solamente cobrar el alquiler, sino también de formar parte de los procesos de licitación, o sea, de involucrarse en eso, digamos. O sea, esas son conquistas que fue consiguiendo el movimiento estudiantil también, porque si no, digo, la yerba, el mate, el termo, la tinta, no sé, el termo. La actividad que vos haces en la facultad, digo, lo que el centro de estudiantes le puede proveer a un estudiante para que su día a día sea un poco mejor, cuesta plata. Y la plata, bueno, entonces, ¿de dónde sale la plata? Digamos. Y otra cosa que dice... Interrumpo brevemente este momento, solo para contar que el búnker... Llegó a los 4.000 seguidores. De la mano de Paulita Arauz y de la militancia. Pau Conducción. ¿Qué me gané? La militancia del MP. Me van a invitar un vino después. No sé. Ese es Alcurnia, ese es otra empresa. Son empresas distintas. No, loco, pero el mismo dueño, ¿ves? Es el capitalismo, ¿se dan cuenta? Es el capitalismo. Me mata. Pino no tiene la concesión de Alcurnia. Si dicen que es el mismo dueño. No me cuelgan. No, pero digo dueño no porque vos sos el dueño, sino porque eso también, vos estás ahí. O sea, estás acá. Soy socio, capaz que. Bueno, sos socio. Minoritario. Bueno. Ultra minoritario. Ya, dale el vino. A ver, Pino, dejá de. No me quemé. Ayúdame, no me claro. Pero ya me perdí el eje. Es que te hablo de vino, Quiero leer los comentarios. Ahí están. Que hayamos llegado a ellos no les interesa tanto como a mí. No le hemos escuchado a la Agos. Pero que dice que perdón, ¿Agos? Que en verdad lo de llegar a los 4.000 seguidores no les interesa tanto a ellos como a mí. Porque yo tengo TOC. Sí. Ah, sí. Gracias. O sea, son 4.000 clavados. Sí, Hay por que eso. hacer un sorteo. Es que. A los 10.000. A los 10.000. No, paren un poco. No, vamos a regalar con 4.000. Con 4.000 es poco. ¿Cuánto tenías antes de hoy? Me faltaban 4. Son 4. Está bien, son son 4. Son muy importantes esos 4. Son más que 3 empanadas. Todos los votos suman 1 en elecciones, por un voto ganás, chicos. 4 votos es un montón. Impresionante. Mi pregunta era, porque dentro de cuando yo te hice lo de la pregunta de la fotocopiadora, Pino, lo que dice es, tiene la platita. Pino también era militante universitario. Yo también pasé por la universidad. ¿Por dónde no he pasado? Claro. Entonces, el manejo de la platita, digamos, juega. Eso primero le hago una pregunta a Pino, porque sí. lo tiró así, lo soltó y yo lo estoy como rescatando. ¿Cómo que dijiste, Pino? Él dijo, o sea, cuando estábamos y que también tiene... que más allá de poder hacer la política y decidir el precio de... Es que sí, tiene que ver eso también. Es un ingreso. Es el poder manejar plata para tomar decisiones. Pero la chicana es a los troscos, chicos. La chicana es como es así, el Partido Obrero es como están haciendo la revolución y están imprimiendo un texto y sacando una fotocopiadora. Claro, pero vos ya estás cobrando el alquiler. Ya estás... ¿Y qué es poder? Por eso quiero hablar de eso. En definitiva es poder para todo, es poder estar en la toma de la decisión de la licitación, es poder
construir esto del precio, construir una lógica también de que la fotocopia no es para Las poco, becas. es para todo, las becas de fotocopias en todo el año, porque es necesario para poder garantizar que el estudiante tenga acceso a los apuntes, porque sabemos que no es la facultad, si bien es gratuita, es costoso ir a la facultad de todas maneras, que el comedor tenga un menú estudiantil y todo lo demás, es toda una construcción completa, digamos, y a algún punto de algún lado se tiene que costear algunas cosas, digamos. Por eso, si tenés la fotocopiadora alineada a un centro de estudiante, en donde el centro de estudiante tiene injerencia directa sobre cuántas becas se otorgan al mes o al año, y eso realmente le llega a los estudiantes, es poder, es plata, pero es poder, digamos, es poder ayudar, es poder generar más derechos y vas construyendo una... Sí, igual idea. el alquiler, o sea, lo que se cobra... Debe ser 2 pesos con 50, es re ¿no? poco, yo no voy a decir cuánto porque acabamos de celebrar un nuevo contrato de fotocopiadora en la Facultad de Contá cuánto. Filosofía y Letras. No recuerdo cuánto, debe ser muy poco, si alguien en el chat lo quiere poner porque recién estaban hablando de eso. No pongamos plata. Pero no, igual de pongamos verdad, o sea, por ahí capaz que sí hay que decirlo porque es muy poca plata para lo que uno se puede imaginar, digamos, o para lo que necesita de repente un centro de estudiante para poder funcionar efectivamente. Pero sí, digo, lo único que quería decir es que había incluso eso, ¿no? Como también hay de repente algunos manejos que se generan ahí de algunas organizaciones o unas agrupaciones estudiantiles que conducen los centros de estudiantes. Digo, es un negocio, o sea, sí es un negocio. Entonces, de repente garantizar un proceso de licitación transparente o celebrar un nuevo contrato de manera transparente, que todos los estudiantes sepan eso, que esté blanqueado qué cantidad de becas hay, que las becas se den, o sea, como que la plata después se puede utilizar para, no sé, para comprar un dispenser, por ejemplo, porque no se puede tomar el agua de la canilla de la facultad. Bueno, eso también es una conquista, digamos, y en realidad lo digo porque acabamos de celebrar un nuevo contrato de fotocopiadora pero... Ahí dice 35K. Vamos, que era una deuda ¿podemos histórica del movimiento transmitir desde la fotocopiadora? ¿Por qué? Es más barato el alquiler de la fotocopiadora. Chicos, tal cual. Pero no hay internet. O sea, no tenemos. Ya la próxima conquista va a ser el wifi. Bien. Ahí capaz que sí. En el IG de la Bolívar está toda la info, dice. Además no es un secreto, está en nuestras redes. ¿Qué dice No lo estamos acusando de citando a Moreno? oscurantistas. Dice, como dice Guillermo Moreno, ¿quiere saber el precio de la resma? ¿Cómo dice? ¿Querés saber? No le pregunte a la fotocopiadora, pregúntale al ingresante. Claro. Bien. Y aparte es ¿querés saber? Está bien. No leo, chicos. Para mí, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos re bien. Sí. ¿Cómo? Vamos bien. ¿Vos tenés alguna pregunta? Sí, te iba a decir, en esto de la universidad gratuita, de la universidad para todos o para pocos, digamos que un discurso que siempre está ahí. Nosotros hemos trabajado juntos en un proyecto de extensión universitaria, en donde la cátedra de historia Argentina, creo que era. No sé bien, Sí, porque creo no me acuerdo, Argentina, porque me pasó hace un rato. Sí. Fueron a Argentina Ranchillo 2. a escribir y a hacer todo una... No sé cómo se llama ese proceso, de Hicimos- recopilación. Exacto, sí. Hicimos Sí, primero... vos sabrás, Sí, yo me acuerdo. Fue hace un tiempo. El otro día estaba buscando algo y puse como en el buscador de Gmail y encontré el proyecto. Hicimos un proyecto de extensión que salió por la Secretaría de Extensión. Fue todo de puro pulmón y voluntad militante. Que era sobre la recuperación de la historia de el ingenio de San Antonio. De San Antonio. Ahí no es municipalidad, Comuna. es comuna. La comuna puso, me acuerdo que pusieron los recursos para que los estudiantes se trasladen para ahí. O sea, hubo todo un proceso de recuperación de la historia local a partir de la historia oral. Entonces, y eso digo, es algo que un poco... Nada, para mí tiene mucho que ver como con qué es ser un militante universitario, ¿no? O sea, yo lo hicimos juntos a eso, escribimos el proyecto, buscamos una cátedra, convocamos a los estudiantes, se lo presentamos al proyecto a la Secretaría de Extensión de la facultad y de repente salió esa convocatoria, todo, obviamente no había presupuesto para eso, pero había una intención ahí, digamos, una necesidad de un espacio específico que era la comuna, de poder recuperar la historia, ¿no? Como de poder saber y tener información, porque además era aniversario del cierre de los ingenios, entonces como que estaba en ese contexto. 50 años. Y de repente había una facultad o una cátedra o un grupo de estudiantes que se supone que tiene esas herramientas para poder, bueno, brindar una respuesta, digamos, a esa necesidad. Entonces como que ahí, nada, escribimos un proyecto
yo lo leo ahora el proyecto y el proyecto es como muy... está mal escrito, chicos. O sea, es muy sí, muy yo era una Qué duro yo era volverse a leer. chiquita, sí, Sí. yo hoy no escribiría ese proyecto de esa forma, no lo sacaría sin presupuesto tampoco, pero bueno, después incluso hubo como un resultado, ¿no? Hubo un material que se hizo, Sí. como un cuadernillo. Una línea del tiempo, un cuadernillo. Además trabajamos, me acuerdo que convocamos a la gente, a los vecinos en su momento para que entreguen, digo, porque A había lo- una historia ahí que no se sabía mucho, no estaba muy clara con respecto a qué había significado el cierre de los ingenios, y también como no es el anclaje en lo local de como, bueno, qué implica para la historia de Tucumán de repente el cierre de los ingenios, las luchas sociales, bla, bla. A lo que iba con este comentario es de esto, de la inserción del estudiante militante en la sociedad, porque siempre se habla de esto, bueno, los egresados de ciencias económicas, ya que lo has traído vos A mis A la colegas. mesa. A mis colegas. se empieza, bueno, a ver, ¿cómo es la retribución? Porque dice, no, yo estudié en la universidad. No hay retribución si lavan toda la guita, boludo. no vuelve ni el impuesto, boludo. Yo estudié en la universidad y como que desmerecen el laburo o el estudio del otro si no está... Por ejemplo, dicen al estudiante, estos vagos los mantenemos porque la pagamos con nuestros impuestos, digamos. Sí. Y yo creo que sí hay un rol importante, digamos, dentro del militante estudiante que está activamente también llevando eso de la universidad, que deja de ser una cosa elitista y pasa a ser una cosa del pueblo, digamos. Porque para mí la universidad es de todos y cualquiera podría o debería poder acceder a la universidad. Y en esa lógica es que planteo esto, bueno, cómo los procesos militantes insertan a la comunidad o no, porque puede ser, para mí es una decisión política. En el caso, creo que del MP, sí es una decisión insertarse en la comunidad. ¿En todos los espacios así o en todos los espacios que ustedes conforman el MP, por lo menos en Tucumán, buscan eso o no? Sí, yo creo que, lo decía al principio, ¿no? Como que en realidad me parece que militar en la universidad tiene mucho que ver con la forma en la que pensamos o la forma en la que queremos que sea la universidad, y de repente eso inevitablemente tiene que ver también como con el modelo de país que uno piensa, que uno sueña, que uno quiere, que uno proyecta, y digo, el modelo de sociedad también, ¿no? Como, por lo menos para mí, creo que por ahí hay gente que puede decir que no, como que milita en la universidad y es solamente eso, la universidad y punto, y después puede hacer una cosa en la universidad y salir y hacer otra cosa afuera, pero eso es una mentira, digamos, eso no es real. Y ahí vuelvo a lo que te quería contar de esto de que mi papá como que decía que la militancia universitaria no servía y bla, porque como que se supone que de la puerta de la universidad pasa una cosa y de la puerta de la universidad hacia la calle pasa otra, digamos, ¿no? Y en realidad no es así, o sea, yo entro a la universidad y salgo de la universidad y soy una militante. ¿No es así en todos los casos digamos. o no es así dependiendo la No persona? no es así, porque en realidad uno cuando decide involucrarse, decide militar, digo, hay una voluntad, una acción que te atraviesa en otras cosas. Pero el que no decide, ¿está Obvio atravesado? obvio que el estudiante, digo, o sea, que me parece que la universidad, digamos, en algún punto es una institución elitista, o sea, es una institución para pocos, digo, o sea, la educación puede ser pública, pero tipo, todos sabemos, ¿no? Como que qué implica de repente estudiar y sostenerse en la universidad. Y además eso, ¿no? No solamente ingresar, sostenerse y egresar de la universidad también, digo, o sea, ahí hay como es un proceso eso, ¿no? Eso no es algo sencillo, no es porque yo ingreso a la universidad, me recibo en la universidad, ¿no? Lo que dice Pino sobre digamos la capacidad de salirse de la burbuja. De la burbuja esa. Bueno, a mí me pasa más porque yo estudié en ciencias exactas, sí, y ahí es como... O sea, los que hacen política están muy mal linkeados. A mí me ha costado materias. O sea, entonces, por ejemplo, lo primero que pienso, sobre todo para seguir hablando del tema universidad, es la función de la universidad, ¿no? Porque en mí no representa una función como si, digamos, el título, el egresarse, el estudiar ahí, algo que por lo menos en mi profesión importe demasiado, ¿no? Dentro, digamos, del campo de lo audiovisual. Mauro es el realizador audiovisual, por si no sabía. Es más, o sea, conozco muchísima gente que no atraviesa, o sea, la mayoría de la gente que no atravesó la universidad y empezó a trabajar directamente, como es un trabajo, como es muy de oficio, te desarrolla como mucho mejor por otro lado. Gente de la universidad tiene que ver más con la docencia, más con buscar un grupo, nuclearte, digamos, como empezar a producir de manera conjunta, no sé, tiene como otra función más que lo que te enseñan, ¿no?
En este caso, en cine, diría que porque es más teórica que práctica. Y porque los docentes tienen menos experiencia en el campo audiovisual y tienen más experiencia en el campo universitario. Entonces ahí eso me llama la atención lo que vos decís, de decir, bueno, a ver, sí, el estudiante entra a cine y sale no sabiendo filmar. El estudiante de comunicación, estoy seguro que sale no sabiendo comunicar si se queda solo en la burbuja. Digamos, a mí sí me parece importante esto de decir, bueno, es polémico lo que estás diciendo. Sí, bueno. Pero, bien polémico. Pero eso es lo interesante de este momento. Me parece que le falta un poco de contexto. Esto es interesante de este momento. Para mí, la universidad en sí, dentro de la burbuja universitaria, sin el contexto, sin involucrarse, digamos, en el contexto, no sé qué tan importante es. Con el contexto supongo que es muy importante. O sea, como con contexto te refieres a sociedad. Sí, la gente... O sea, con el medio, tipo como eso, la universidad vinculada al medio, o sea, con el contexto. Yo creo que, para mí es una, digo, no tengo una respuesta ante eso, yo creo que es una pregunta en realidad esto, como bueno, ¿cuál es el rol o cuál es el lugar? Y eso me parece que lo puede contestar cualquier persona, digamos, y me parece está mucho más valiosa la respuesta de las personas que no están dentro de la universidad o que no han pasado por la universidad. ¿Cuál es el rol, cuál es el lugar que tiene en la construcción, digamos, de un país, o sea, una sociedad, la universidad? O sea, si el rol de la universidad es simplemente la profesionalización o el perfeccionamiento de la profesionalización individual, digamos, esto que vos decís, ¿no? Como, bueno, entrar y tener un título, o sea, tipo entrar y salir sabiendo X cosas, digamos. O sea, si es solamente eso, bueno, yo creo que en realidad, digo, como en la misión o en la visión de la universidad en el discurso, no es eso, digamos, o sea, porque además la universidad la sostiene la sociedad en su conjunto, digo, si claro, no... pero no deja de haber personas que entran, obvio, estudian todo el tiempo, obvio. 5 años, Es que en realidad es que en realidad si pensamos que la mayoría de los estudiantes universitarios piensan en la universidad y en la sociedad como pienso yo, estamos en un problema, al contrario, digo, o sea, como en el conjunto, la cantidad de estudiantes, por ejemplo, que pasan por la universidad, y son muy pocos los que efectivamente se paran un segundo y se preguntan, che, ¿qué onda, digamos? O sea, ¿cuál es el rol que tiene la universidad y la educación, en realidad, universitaria para con la sociedad, digamos? Y en realidad y la respuesta es como ninguno, quizás, digamos, ¿entendés? Como, pero eso es pero eso es mentira, digamos, también, porque es lo que decían recién, ¿no? Como que la universidad forma profesionales que después intervienen en las políticas públicas, en la sociedad, o sea, la universidad forma personas, pero digamos. ¿con qué conciencia, digamos? Claro, no, obvio. Ahí es donde sí, entramos. Sí, eso para mí eso, insisto, es una pregunta. Porque uno empieza, voy a filosofía y letras y dice, bueno, más o menos son gente con conciencia. Pero que ni siquiera, o sea, esos son discursos, también son cosas que están, porque en realidad yo ni siquiera sé como que con qué conciencia, me parece que no es la cuestión de la conciencia, sino vos lo dijiste recién, es la formación, o sea, como... ¿Cómo está pensada la formación? Esto que voy a decir, bueno, alguien entra a la escuela de cine para aprender tal cosa y sale sin saber eso, digamos. Bueno, ahí en realidad la discusión es la formación, digamos, o sea, como, bueno, el contenido, ¿entendés? Lo que pasa ¿no? es que yo también no sé si es eso, o sea, si adentro puede aprenderlo o no. Me parece que sí tiene que ver con el vínculo con el afuera. Me parece que la universidad es un lugar que nuclea gente, que forma gente de diferentes maneras, ya sea profesional, política, lo que fuere, pero eso, el rol de la universidad, para vos, vamos a lo personal, para no hablar así como de lo abstracto. ¿Cuál es el rol que cumple la universidad en un estudiante? Digamos, no particularmente de vos, porque vos estás muy vinculada, digamos, ya políticamente ahí, pero en un estudiante, random, para vos, ¿cuál es el rol que cumple la universidad? Y darle la posibilidad de tener un futuro, o sea, darle la posibilidad de tener un título, darle la posibilidad de formarse, de profesionalizarse en una carrera, en una disciplina. Eso es para mí la educación, o sea, eso es el derecho al acceso a la educación. La posibilidad de proyectar un futuro, digamos, y que eso efectivamente sea mejor al presente que uno tiene. Y no importa, digo, eso para mí ni siquiera está atravesado como por estas cuestiones como de la conciencia y etcétera, digamos. O sea, un estudiante entra a la universidad, o, digo, nos preguntemos nosotros pasado estamos en la universidad, digo, como, bueno, uno ¿por qué entra a la universidad? Digamos, porque quiere estudiar algo, porque proyecta algo, porque sueña algo, porque desea algo, digamos. O quizás al final no, bueno, porque mi mamá me obligó a que estudie Derecho. Más o menos. No importa, Sí. Está bien, pero después Depende uno... depende del lugar, depende de la clase. Está bien, pero quizás entonces no entra... Bueno, ¿por qué un estudiante se queda en la universidad? Para mí un estudiante se queda en la universidad, una persona, alguien, un ser humano, se queda en la universidad porque tiene capacidad de proyectar y de pensar en el futuro. Ahí, que después ese futuro...
esté como, no sé, atravesado por la posibilidad de devolverle a la sociedad, digamos, eso que te ha dado, que ha sido el acceso a la universidad, o no sé, de utilizar tu conocimiento y tus herramientas adquiridas en la universidad para transformar la realidad a alguien, para que una política pública mejore, etc. Bueno, eso ya es otra discusión, claro, digamos, ahí, para mí, para garantizar un futuro, lo primero que pienso es, a ver, dentro de las profesiones que son de oficio, capaz que no va esto, pero por ejemplo un arquitecto. O sea, garantiza el futuro en la medida de que vos tengas un título, o sea, es como que garantiza el futuro de quienes llegan, no garantiza el futuro de quienes la transitan. No, en realidad de quienes egresan. Claro, por eso, o sea, claro. hay supongo que por eso depende de la universidad, hay gente que puede ir como haciendo un camino en paralelo y hay gente que no, digamos. Igual, perdón, digo solo un paréntesis, pensar que la universidad es algo como totalmente separado, que no tiene incidencia en la sociedad, no digo la incidencia que nosotros quisiéramos que tenga. Pensar que la universidad es una burbuja aparte, estamos en un error para mí, ¿entendés? Porque en la universidad, además, no solamente la gente estudia, en la universidad trabajan un montón de personas, la universidad le da fuente de trabajo a un montón de personas, una universidad modifica el espacio donde está ubicado, digo, o sea, como crear de repente eso, ¿no? Como qué sería el Parque 9 de Julio sin la Facultad de Filosofía y Letras, de odontología, de psicología, de educación física, digamos, o sea, hay algo que se genera, digamos, alrededor, que no es solamente el estudiante ahí, digamos, o sea, no, yo no sé, digo, acá en Tucumán no tanto, pero hay ciudades o provincias, digamos, donde la universidad es el mayor fuente de trabajo que tiene ese pueblo, ese municipio, o sea, digo, hay algo que pasa ahí también, ¿no? Como, por eso, me parece que la universidad no es solamente, o sea, estar en la universidad o pasar por la universidad no es solamente ir y estudiar en la universidad. Nosotros tenemos de repente hoy un comedor en la Facultad de Filosofía y Letras que tiene tenemos la posibilidad de tener un menú accesible, por así decirlo, y de repente vos ves que hay gente comiendo en el comedor que vos sabés que no estudia en la facultad, digamos, o sea, digo, está bien, vos tenés que tener un carnet, etcétera, bla, bla, pero bueno, hay estudiantes que de repente se inscriben en la facultad y están en la facultad porque quieren estar en ese espacio y quizás no están estudiando una carrera, digo, o sea, hay un discurso también construido, yo creo que muy a propósito también de pensar que la universidad es como algo que está acá y la sociedad es algo que está acá, digamos. O sea, eso no es así. Claro, no es así en la universidad en sí. Creo que lo primero que empezó a decir Pino y lo que continúa es, creo que estamos hablando sobre el estudiante más que sobre la institución, digamos. Claro, pero sí, la universidad como fuente de trabajo y como incidiendo, digamos, en su contexto, digamos, cercano, supongo que es muy importante. Pero a mí sí me parece, digamos, solamente filosofando en torno al estudiante, que esto de poder destacar el salirse de la universidad y vincularse políticamente, socialmente, climáticamente, laboralmente, lo que sea, como algo fundamental. Digamos, en ese sentido, creo que esa es la crítica, ¿no? Estoy tratando de entenderla. Esa es tu crítica. Es a ver, no sé si es mi crítica. Lo que pasa es que yo sí entiendo la o sea, ¿vos qué pensás de la universidad? O sea, como ¿vos qué pensás de la universidad? Para vos la universidad que se como no la necesitamos, quizás para algunas cosas sí, para otras no. O sea, es que bueno, para mí depende. Como que hay algo ahí, me parece. Depende. Para mí, si yo necesito que un arquitecto me haga una casa bien y, que alguien, tenga un deber en torno a eso, creo que la universidad garantiza que estoy contratando a un arquitecto se recibió y que si llega a hacer algo malo, lo va a pagar. Pero si tengo que contratar a alguien que filme, no me va a importar el título, para nada. Bueno, pero entonces, me va a importar lo que filme. Bueno, pero ahí hay una discusión vinculada, digamos, a qué sucede con el estudio de la, no sé... No formal. La educación no formal también. No solamente con la educación no formal, sino como, bueno, si no discutamos sobre la escuela de cine, sobre el plan de estudio de la escuela de cine, sobre la carrera, digamos, o sea, sobre qué pasa ahí, digamos, o sea, me parece que... sí, quizá lo que hay una falla en la oferta de cine para que alguien que no estudió la carrera pueda igualar la formación de alguien. Claro, la discusión tiene más que ver con la educación formal y no formal, entonces, o sea, o con... Entonces te importa el producto y no cómo se produce. No lo pondría en términos de producto. El término sigue siendo de persona, pero... Pero si lo pensás al revés también puede ser. ¿Cómo? Si lo pensás al revés también, por ejemplo, yo soy diseñadora gráfica y estudié en una institución privada y no tengo tanta chance, por ejemplo, si tengo algún problema
legal o algo así de mi trabajo, yo si fuera estudiante de la universidad, capaz tengo mucha más chance de, como soy universitaria, de poder ir a la universidad y como mi mamá y decirle, mamá, necesito ayuda, y me va a ayudar mucho más esa institución que una solitaria que soy yo, que no tengo un colegio. O sea, sí hay, ponele... Puedo pero decir es que te da más difícil. contención. Y hay personas que tienen problemas legales, ponele, y no sé, no me pagaron en tal lugar. Y hay gente que Pero ahí estarían los colegios. Igual ¿no? yo creo que en realidad hay una discusión también ahí con respecto lo decía recién Martín, ¿no? Como a la formación, ¿no? Como a la oferta académica y a que de repente esto, ¿no? No sé, ¿qué tipo de carreras tenemos en la provincia? Digamos, o sea, ¿cuánto duran las carreras? O sea, un estudiante puede efectivamente estar 8 años estudiando historia para poder recibirse. ¿Eso le es funcional a quién? Digamos, o sea, un estudiante entra a la universidad también, digo, me parece porque busca trabajo, porque quiere salir y trabajar. O sea, yo digo, asocio la proyección de futuro con el derecho al trabajo, ¿no? Entonces, y esto que vos decís también, ¿no? Como quizás de repente hoy nos está pasando algo con la formación más vinculada a las artes visuales, al cine, a la producción audiovisual, etcétera, etcétera, que hace que la universidad no sea la mejor opción y que los espacios no formales, digamos, de repente sean los espacios donde los jóvenes vamos y estudiamos efectivamente. Yo también he cursado un año de la carrera de fotografía, he pensado en inscribirme en cine, digo, y toda mi formación vinculada a la fotografía o a las artes lo hice de manera no formal, lo hice en otros espacios, digamos, y eso fue hasta incluso como una elección y una decisión también, ¿no? Como hacerlo en otro lugar, digamos. Entonces de repente ahí la discusión está, bueno, ¿para qué está pensada la carrera de cine en la escuela de cine, digamos? O esto, como cuáles son las carreras que tenemos acá y cuáles no tenemos, ¿por qué no tenemos algunas carreras y sí tenemos otra? ¿O qué está pasando con la formación académica, digamos? O sea, me parece que de última la discusión viene más como por ahí. Hoy cuando hablamos de inteligencia artificial y todo esto, entra también esto de esto que hablabas vos de la formación, de qué tipo de gente estamos formando, qué tipo de estudiantes son los que terminan terminando las carreras universitarias o en cuánto tiempo, qué facilidades reales te da a la hora de buscar laburo, de futuro y tal. Hoy hay una gran crítica, digamos, a la oferta académica que da en cuestiones de formación de tecnología y demás, que tal es así que aparecen escuelas que todo el tiempo, que ni siquiera están ni matriculadas ni nada, son chabones que saben mucho de un tema. Total. Y de pronto te enseñan a programar y ya estás trabajando para afuera. Porque tiene que ver con el oficio. Claro, exactamente. Pero y no solamente con el oficio, o sea, yo sí creo que claramente hay una crisis en cuanto a la formación académica, digamos, o sea, los jóvenes estamos pidiendo o estamos necesitando carreras más cortas, carreras más estratégicas, carreras que de repente, respondan efectivamente a las necesidades que tenemos hoy como generación, que son básicamente poder laburar. O sea, poder laburar y poder llegar a fin de mes. Y de repente yo digo, bueno, estoy hace 8 años estudiando historia, no me recibo, no puedo trabajar y me voy al instituto privado, me voy a otro lugar a estudiarlo. Eso es lo que he dicho, que creo que es lo que... O sea, la universidad tiene que garantizar el trabajo, pero si no te recibe no te garantiza el trabajo. Obvio, entonces, o si no, ¿quién te recibe? Pensemos en eso, digamos. A mí me faltan 2 materias hace como 4 años. Entonces, terapia. Bueno, pero entonces claramente el problema, digamos, y no trabajamos a plantear es por qué sucede eso. Bueno, pero O sea, puedo decir, plantear que la currícula cambie y sea más corta. Sí, no dije eso, pero creo que es algo que hay que pensarlo. Bueno, pero eso o sea, llevarlo al consejo. No, hay que pensarlo, porque de repente, ¿por qué estás estudiando un profesorado 8 años cuando el plan de estudio dice 5? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué pasa? Son los docentes, el estudiante, es la consecuencia de la pandemia, digo, o sea, ¿qué sucede, digamos? O sea, insisto, yo no tengo esa respuesta, me parece que son preguntas que nos estamos haciendo y que hay que hacerse, digamos, y que totalmente tienen que ver con el rol que tiene la universidad para con la sociedad y viceversa, digamos. Pero bueno, ahí también... No sé, me parece que no digo que las respuestas sean como carreras más cortas, sino, no sé, pensar esto, que efectivamente... Sí, que nos haga más competitivos como ex pero ni siquiera, no solamente también porque yo pienso en otra cosa, ¿no? Como, bueno, de repente, ¿desde cuándo o por qué necesitamos carreras cortas, digamos, ¿entendés? O sea, digo, también hay un juego medio peligroso vinculado al sistema, digamos, y a la fase del sistema capitalista en el que hoy estamos viviendo, ¿entendés? Que bueno, de repente yo tengo la posibilidad de pagar y de poner mucha plata en 6 meses, formarme, ser programador, ser programadora y poder ganar en dólares, digamos.
Bueno, entonces esto es también... el sueño de todos los de ahora, digamos. Sí, no sé si es el sueño de todo, pero eso de repente es lo que aparece como una posibilidad. En mi época era ser contador. Bueno, o sea, o como decir, bueno, o no sé, sos abogado, vas a hacer esto, como la gente dice, ¿por qué estudias tal carrera? No, bueno, porque eso tiene una buena salida laboral, digamos. O sea, hay un juego ahí, digamos, del rol de la educación para con lo que el sistema necesita, digamos. O sea, no, y con lo que el futuro y lo que el sistema también necesita de uno. O sea, vos necesitas que haya pibe y piba que en poco tiempo se reciban y trabajen para pero vos. por ejemplo, lo primero que pienso es, en ese sistema es, por ejemplo, la famosa materia coladora. O sea, que existe el concepto de que hay una materia que busca que vos no avances, digamos. O sea, en ese sentido ahí entra la problemática. O sea, ¿por qué de repente? O capaz que un imaginario de repente no es algo real y es un imaginario de la gente porque una materia es difícil o porque justo tocó un docente que es complejo. Que es complejo, no sé. Pero que exista la materia coladora, me parece una re problemática. No, obvio, porque o sea, digo, son dos dimensiones distintas de lo que venimos hablando. De repente ahí también está eso, como bueno, no se recibe todo el mundo, digamos. O sea, es mentira que todos los estudiantes que ingresan a la universidad se reciben, digamos. Porque si no, digo, las condiciones serían otras. Si no, de mínima yo tendría la posibilidad de estar sentada en un banco y no en el piso del anfiteatro, digamos. O sea, ahí ya hay algo. Y segundo, también, no existiría hay materias que además están pensadas literalmente dentro del plan de estudio para hacer materias coladoras, digamos, para que de repente después del primer parcial los estudiantes puedan estar sentados en el anfiteatro y no en el piso. Entonces, y ahí entonces la discusión está puesta en la materia coladora y no en el presupuesto y la infraestructura que tienen destinada a las facultades y las universidades. Entonces, eso yo sí creo que como... Hay facultades que reacomodan sus aulas después del primer parcial de X materia. Totalmente, que te dicen, no, bueno, esperemos hasta el primer parcial, digamos. O sea, ¿cuántos estudiantes tiene la cátedra? No, esperemos al primer parcial. Porque vos, pero además eso, o sea, como ¿cómo sos docente? Y está tan naturalizado. Está naturalizado. Cátedra de Derecho Civil 1, son la verga. Ahí. Yo no digo eso porque no sé quién es el docente por la duda. No, sé todos. Son todos. Bueno, sí, es que eso, me parece como interesante poder abordar y como siento que al defragmentar todas estas cositas se va como... Le hace más rica la cosa. Entendiendo un poco más, o por lo menos me ayuda a entender un poco más, porque posta, no sé cómo quién había dicho en los comentarios, la diferencia entre transitar y habitar es fundamental, y las personas que habitan supongo que las sufren más. Aquí dice... Aquí alguien me dijo, una persona cambia absolutamente cuando entra a la universidad, aunque no egrese. Te da una serie de conocimientos que sí te determinan tu vida después. Bien. Sí, yo creo que igual también eso, como no, la diferencia entre habitar o transitar la universidad tiene mucho que ver con las condiciones que te ofrece la universidad. Digo, o sea, no sé, yo la primera vez que cuando yo me egresé, en realidad me inscribí en Derecho y me inscribí en Historia. Siempre, muchas veces he contado esto, digamos, o sea, y yo me inscribí en Derecho y me inscribí en Historia también, y yo ya conocía la Facultad de Filosofía y Letras, por esto que cuento, digamos, como más vinculada a mi mamá y a su rol como su tarea como docente. Entonces yo sabía, como mi idea de facultad era la Facultad de Filosofía y Letras. Yo voy a cursar un mes antes de que empiece en Filosofía y Letras el primer año de Derecho allá en la quinta, digamos. Yo, chicos, me sentí mal en ese lugar. O sea, me sentí mal porque yo dije, como no hay un merendero. O sea, me acuerdo que, aparte me había inscrito tarde, estaba en la peor comisión. Un día llovía un montón, yo estaba ahí parada a la puerta de un anfiteatro. Había que hacer tiempo porque el docente se estaba demorando. Y yo buscaba un merendero para sentarme, digamos. Y no tenía un merendero para sentarme. Porque además eran esos o sea, vieron que se cursa primer año de Derecho allá y después se cursa los otros acá, digo, etcétera, etcétera. Bueno, de repente yo dije, bueno, acá este espacio está preparado para que yo venga a clase, entre, agarre y me vaya y punto. O sea, digo, no iba a evitar yo ese espacio. Digo, eso que me sucedió ahí tiene mucho que ver con haber después decidido en algún punto cursar en Filosofía y Letras, digamos yo. Eso también, ¿no? Yo porque tuve esa posibilidad por una cuestión más personal, elegí también en algún punto estudiar en una facultad donde de mínima me están invitando a quedarme, digamos. O sea, eso tiene mucho que ver con esto también, ¿no? Lo que vos decís, como de repente... Yo entro a la universidad, la carrera capaz que no sé si me convence o no estoy muy segura, puedo estudiar lo mismo en otro lugar y todo lo demás, pero bueno, también hay facultades y hay universidades que no te invitan a quedarte. O sea, todo lo contrario, digamos, o sea, te están diciendo, dale, flaco, o sea, aguantá o andate, digamos. Entonces, poniéndole valor a eso, me parece, ¿no? que ahí es como entra, de repente puedo decir, la política de derecha. Estaba pensando en el peronismo, el macrismo, todo eso dentro de la universidad. El que vos sufras el camino es un pensamiento de derecha. Sí. Es como decir, a vos te tiene que costar
Y si no te cuesta, y si no te matás... No te lo mereces. Es un no te lo sacrificio, mereces. Es una cuestión de merecimiento. Totalmente, sí. Para mí eso es complejo. A mí, por momentos, incluso me angustia, digo, ¿no? Porque se supone que en la universidad es eso, la posibilidad de futuro, la posibilidad de un proyecto de vida, la posibilidad de formarte, de capacitarte, digo, eso es una posibilidad. Se supone que la universidad es una posibilidad. O la educación en realidad es una posibilidad. Pero bueno, de repente uno llega ahí y en realidad la posibilidad es... Y bueno, era medio difícil la posibilidad. Era medio difícil y ahí aparece esto, ¿no? Ahí aparece, bueno, de repente no es lo mismo estudiar en una facultad donde conduce un centro de estudiantes, que está organizado, que garantiza los derechos, que tiene un contrato de fotocopiadora, un precio de fotocopiadora que a vos te hace accesible eso, a estudiar en una facultad que la conduce un centro de estudiantes, una agrupación que de repente hace el centro de estudiantes un kiosquito, digamos, ¿entendés? O sea, ahí vuelvo a lo primero que hemos hablado y ahí está el rol de las agrupaciones estudiantiles, de los representantes estudiantiles, del centro de estudiantes, bueno, poder hacer que la facultad sea un espacio no solamente un poco más habitable, digamos, sino que efectivamente sea un lugar donde yo pueda estar, donde yo pueda soñar, proyectarme, quedarme, digamos, y principalmente egresarme. O sea, eso para mí es en algún punto el objetivo, digamos, de las organizaciones estudiantiles o de organizarse desde el movimiento estudiantil, tiene mucho que ver con eso. Eso es garantizar derechos. O sea, garantizar el derecho a la educación es que los estudiantes, que los pibes y las pibas que ingresan a la universidad se puedan egresar efectivamente y se vayan con un título, digamos. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Paulita. Excelente cierre. Te juro que no estaba preparada. Ese lo había pensado todo. Dice. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos quedamos un ratito. Vamos a ir a un tema.